Hola, muy buenos días a todos. Agradezco su participación y bueno, los que quieren aprender, estamos temprano y queremos enseñar también. En nuestro tema de hoy vamos a iniciar precisamente con la doctora Daniela Velázquez Aristegui. La doctora Daniela Velázquez Aristegui es precisamente médico desde el staff del médico Reines, ¿sí?, de alargamientos óseos, y es egresada del hospital Darío. ¿Sí? Perdón. Nos va a dar el tema y compartirnos deformidades angulares de rodilla. Sí, ¿qué pasó? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a hablar de las deformidades angulares en rodilla. Parecería un tema común, pero realmente es un tema complejo. La definición estricta es una desviación del eje mecánico hacia medial o lateral. En el sentido estricto es una medición radiográfica, aunque puede tener un sentido clínico, o sea que podamos evidenciar en la mera exploración que hay una deformidad en varo o en valgo. En realidad la aseveración y determinación de estas desviaciones se hace con mediciones radiográficas. Eso es lo que nos hace generar el sentido de objetividad, y que no solo yo vea que está medio en varo o medio en valgo, y que pueda ser medio normal o que pueda ser patológico. Entonces, para no establecer ese tipo de aseveraciones, tenemos que considerar que es en realidad una medición radiográfica. Entonces, en la radiografía, lo que vemos es que hay una desalineación del eje con respecto al punto en donde debería pasar y por lo tanto transmitir la carga de forma adecuada. Entonces, como les digo, y esto es bien importante, es una consideración radiográfica que tiene puntos de medición que son muy precisos y pues se mide en milímetros. Ahorita les explico cómo son estas mediciones. Las causas pueden ser múltiples. Vamos a desmenuzar una por una para que podamos saber en qué momento pueden ser patológicas o no, en cuáles tenemos que tener algún tipo de tratamiento y qué tipo de tratamiento es el que debemos de considerar, y específicamente hablando de la edad pediátrica, porque estas consideraciones obviamente también se pueden dar en los adultos, saber qué tipo de secuelas podemos tener y eventualmente cómo debemos de tratarlo. Entonces, si empezamos con las deformidades fisiológicas, este es un cuadro que está en el libro del doctor Julio de Pablos, que habla precisamente de las deformidades angulares en la infancia. Entonces, si hay algo que tenemos que entender es que los niños son completamente distintos que los adultos y por lo tanto pueden tener variaciones que son normales por la edad. Si nosotros recordamos la posición en la que estamos dentro del útero, estamos con rotación interna y eventualmente con un varo muy pronunciado, porque estamos así con las piernas cruzadas, ¿no? Entonces, cuando nacemos pues se nos estiran las rodillas, pero ni nos desrotamos ni nos alineamos, y este proceso sucede durante el crecimiento y está estimulado por las fuerzas musculares. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es una deformidad en varo, o sea, los bebés los vemos charos, que es esta posición. Y esto puede persistir hasta más o menos los 2 o 3 años. Aquí está la curva que es muy clara, que nos dice cómo es que alrededor de esta edad podemos tener el cambio hacia valgo, ¿de acuerdo? Sin embargo, este valgo termina siendo corregido alrededor de la adolescencia. Entendamos que los varones tienen una edad de crecimiento más prolongada que las niñas, entonces eventualmente podrían tener una corrección más tardía que ellas. Entonces hay que entender que hay deformidades que son fisiológicas. Hay solo 2 consideraciones importantes para pensar que un niño que por lo demás sea sano, que no tenga el resto de los antecedentes que les voy a platicar, no pueda corregir.
entre ellos el sobrepeso, la obesidad y la falta de ejercicio. Entonces, no hay zapato, plantilla, manguera, resorte, twister, barra nocturna, ni nada por el estilo que acelere este proceso de desrotación. Esto sucede solo. Entonces, solo hay que incentivarlos a que hagan ejercicio y que se mantengan desde en un peso adecuado. Hay otras causas que son mucho más severas y que eventualmente requieren tratamiento, no solo ortopédico, sino también médico. Por ejemplo, en el sentido metabólico, el raquitismo. El raquitismo puede ser carencia por déficit de vitamina D, o puede ser familiar, como el raquitismo hipofosfatémico, en donde hay una alteración de la reabsorción de calcio a nivel del túbulo renal, del fósforo, perdón, a nivel del túbulo renal, y por lo tanto se altera el metabolismo del calcio. En el metabolismo óseo como tal, lo que sucede es que la matriz ósea no está mineralizada de forma correcta, y entonces la reblandece, digámoslo así. Entonces, en un hueso que tiene capacidad de crecer, se deforma, y estas son las deformidades típicas, el varo. Bueno, hay muchos datos clínicos de raquitismo en los que no vamos a entrar, pero es importante que tengan la consideración de que requieren tratamiento farmacológico y que muchos de estos pacientes evolucionan muy bien y corrigen las deformidades eventualmente de forma espontánea si tienen una adecuación en su metabolismo. Entonces, siempre, antes de pensar que solo el niño tiene una deformidad ósea, pues hay que estudiarlo por completo. Las displasias óseas son un grupo muy heterogéneo de alteraciones genéticas que también contribuyen de forma sustancial al metabolismo de la colágena tipo 2, que es la que está en los huesos, y del tipo 1 en cierta parte que está en el cartílago de crecimiento. Entonces, de la misma forma, al alterar la sustancia de formación del hueso, pues disminuye su crecimiento, pero además genera deformidades angulares. La más representativa, porque es la más frecuente, es la condroplasia, y la mutación está en un gen que es el receptor de crecimiento de fibroblastos que está en la placa epifisial. Entonces, por eso los pacientes tienen una alteración en el crecimiento, pero si además esta alteración es asimétrica, puede generar deformidades angulares. Las más frecuentes son en varo. Sin embargo, hay pacientes que pueden generar deformidades en valgo, además de las deformidades en columna, en tobillo. Ahorita estamos hablando particularmente de rodilla, pero hay muchas consideraciones ortopédicas. Esta fotografía muestra un test que debemos realizar en este tipo de pacientes con alteraciones displásicas óseas, porque como van creciendo con deformidad, eventualmente hay también laxitud ligamentaria. Entonces, las deformidades podrían parecer mayores de lo que realmente fueran en el hueso. Si no evaluamos las articulaciones, vamos a realizar una osteotomía, va a parecer que vamos a corregir perfectamente, y en cuanto el niño se vuelva a parar y a cargar su peso, pues se va a deformar. Entonces, en este test que le pedimos que haga fuerza, pues, ¿no?, que se ponga de puntitas, vemos cómo puede corregir parcialmente la deformidad. Como les decía, las displasias óseas son muchísimas. Las que podemos ver más, además de la condroplasia, creo que si en orden las pondría la pseudoacondroplasia, la encondromatosis y estocondromatosis múltiple, que son enfermedades tumorales, pero en realidad tienen una base genética, la osteogénesis imperfecta, la hipocondroplasia, la displasia epifisaria múltiple, la displasia epifisaria con alteraciones vertebrales, y así hay como 50 tipos distintos. Entonces también tenemos que auxiliarnos del genetista, del pediatra, y eventualmente pues es importante dar consejos genéticos. Eso es pues porque estas enfermedades con frecuencia tienen alta penetrancia. Eso quiere decir que en la siguiente generación se presenta antes y con más severidad. Entonces, pues eso es algo que tenemos que platicar también con los pacientes. Bueno, las lesiones fisarias también pueden causar alteraciones a nivel de la rodilla. Esto porque pues el segmento de la rodilla es el que da aproximadamente el 75% del crecimiento de la extremidad.
y podemos tener una restricción del crecimiento, pero además tenemos posibilidad de tener alteraciones angulares conforme el niño va creciendo. Entonces, pues, si hay antecedentes de algún tumor óseo, antecedentes de una fractura, alteraciones infecciosas, por ejemplo, secuelas de una artritis séptica que haya presentado incluso en el periodo neonatal, es un factor de riesgo para el cual tenemos que evaluar las consideraciones terapéuticas en las deformidades angulares. Hay alteraciones congénitas que nosotros vemos con mucha frecuencia, que son la hipoplasia femoral, la hemimelia peronea, que en realidad es un conjunto de malformaciones que se llama deficiencia posaxial de la extremidad. Pueden ser unilaterales o bilaterales, con más frecuencia se presentan unilaterales, y aquí vemos un paciente que no tiene perone, que tiene una ausencia congénita del perone. Sin embargo, con frecuencia tienen o una banda fibrosa o un remanente de peroné, o incluso en la membrana interósea, o lo que hubiera sido la membrana interósea, un efecto de tracción que genera que la tibia crezca deforme, y entonces esta deformidad puede reproducirse en la rodilla, y esto lo podemos ver durante el crecimiento. Nosotros captamos pacientes muy chiquitos y al año, 2 años puede ser que no tengan deformidad angular, pero los estamos monitorizando y empiezan a crecer, y entonces empezamos a notar que no solamente es más corto, que no solo tiene una alteración en el piecito o en el tobillo, sino que también la rodilla puede empezar a deformarse. Con frecuencia tienen ausencias congénitas del ligamento cruzado anterior en la rodilla, y puede ser que el fémur sea más pequeño, eso es a lo que se refiere la hipoplasia femoral, cuando son casos leves acompañados de hemimelia, o puede ser que tenga una deficiencia femoral muy severa, ¿no?, que también nos genere por sí sola la deformidad angular. Y hay causas idiopáticas, como esta enfermedad, que es la enfermedad de Blount, que no sabemos muy bien por qué se presenta, aunque hay factores como el sexo femenino o la raza negra, en donde es mucho más presente, pero también hay grupos de edad en donde en niños más pequeñitos, alrededor del año, 2 años, pueden tener una remisión espontánea, o pueden tener una presentación tardía, como este paciente, alrededor de la adolescencia, donde es muy agresiva, ¿no?, y genera deformidades muy agresivas, donde parece que el platillo medial de la tibia prácticamente no existe, ¿no? Entonces, ante todas estas consideraciones, y lo que les había dicho, la obesidad, ¿no? O sea, no hay que permitir que los niños sean obesos. ¿Por qué? Pues porque sí tienen muchas consideraciones, no solamente en la cuestión metabólica, que conoceremos todas las repercusiones, sino también ortopédicas. Entonces, pues hay que ser muy claros con los familiares de que los niños gorditos no son niños sanos. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluarlo? Pues, ¿a qué edad estamos viendo al paciente? Ya dijimos, no, a lo mejor veo a un niño de 1 año que se ve charrito, y está apenas empezando a caminar. Tiene un peso, talla normal para la edad, el crecimiento y desarrollo motor normales también, pues tal vez podría aguantarlo y pensar que es un geno raro fisiológico. Si es simétrica, y si tenemos algún antecedente, como todo lo que ya hemos platicado. En la evaluación clínica tenemos que ser muy juiciosos en la movilidad de las articulaciones y la estabilidad, de lo que ya explicamos un poco de la hiperlaxitud ligamentaria, y en la evaluación radiográfica tenemos que tener un eje mecánico completo, porque esta es la única forma en la que podemos hacer la medición radiográfica adecuada. Entonces, de repente existen las radiometrías que nos sirven para poder medir de discrepancias de longitud, pero no nos deja ver por completo, fémur a fémur, tibia a tibia, dónde pudiera estar la deformidad. Entonces, esta imagen radiográfica es muy importante. Normalmente se necesitan chasis muy grandes, y a veces pues, no tenemos en todo el acceso hospitalario. Ahora en muchos laboratorios privados se toman digitales, entonces solo hay que tener cautela con las escalas, pero eventualmente se pueden hacer las mediciones sin ningún problema. Entonces, el eje mecánico es una línea que pasa del centro de la cabeza femoral al centro del tobillo. Esto tendría que pasar más o menos 3 milímetros por el centro de la rodilla. Cuando esto no sucede, hay una desviación del eje mecánico. Y entonces,
pues hacemos la medición de dónde está la deformidad. Entonces esta deformidad es muy clara, porque pues el centro de la cabeza femoral trazamos una línea que coincide en el sitio y que se prolonga hasta el infinito, y después tenemos en la rodilla otra línea que se prolonga hasta el infinito y que no coincide más que en un punto de deformidad. Entonces ahí es donde tendríamos que intervenir en la cuestión quirúrgica, ¿no? Esta es como muy sencilla para poder determinar el CORA, pero hay CORAs que están muy difíciles de establecer o que son múltiples, por ejemplo en el raquitismo, que son deformidades totalmente asiformes, ¿no? Entonces, no se espanten con esto, son mediciones que tenemos que hacer, pero parecen muchísimos numeritos y muchísimas letritas, y hay una nomenclatura que está especificada para poder hacerlo muy simple, ¿de acuerdo? Entonces, calma, ahorita lo desmenuzamos, sobre todo para la cuestión de la rodilla. Entonces, vamos a poner si el eje que estamos midiendo es anatómico o mecánico. Esa es la primera nomenclatura, que es la letra minúscula. Después, si vamos a medir el ángulo lateral o medial. Después, si estamos de ese segmento, por ejemplo del fémur, proximal o distal, si es el fémur o si es la tibia. Y la última letra, que es la mayúscula, es el ángulo, que eso sí se expresa en números y grados. Entonces aquí lo que se señala en la imagen es que estamos midiendo el eje anatómico, lateral, distal, femoral, y lo expresaremos en ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, la proyección que les decía del eje mecánico, ya ven porque está imposible poder medirlo en las radiometrías que están así seccionadas, no hay manera, no. Entonces, si hay una desviación hacia lateral o hacia medial, se expresa como MAD, o sea, Mechanical Axis Desviation, o Lateral Axis Desviation, y se expresa en milímetros. O sea, del centro de la rodilla está desviado 30 milímetros, hacia lateral o hacia medial. Y entonces ya es lo que puede decir, pues está en barro o está en valgo, pero ya es una medición, como les decía, objetiva, ¿no? Con números. Entonces, en cada segmento articular se hace una medición. En el fémur proximal, que tiene que del centro de la cabeza del fémur hacia el trocánter mayor, son 90 grados. Después, en el segmento tibial, femoral distal, perdón, el lado derecho, que es el afectado, el lado derecho tiene una medición de 88 grados y el izquierdo de 81. Lo normal es que todos tuviéramos más o menos 8 grados de valgo, ¿no? Y entonces, cuando rebasa estas mediciones, que es el cuadro grandote primero, es cuando podemos establecer en dónde está la deformidad, ¿de acuerdo? La tibia técnicamente no tiene permisibilidad para tener desviación de su eje anatómico. Entonces son 87 grados y casi en los niños sanos prácticamente están 90 grados la superficie articular hacia la diáfisis de la tibia, y el tobillo tiene la misma correspondencia. O sea, de la superficie articular con el astrágalo hacia la diáfisis deben ser 90 grados. Entonces, por ejemplo, aquí del lado derecho vemos cómo está desviada la línea articular femoral, que no está paralela al piso, y eso es como la forma más fácil de saber en dónde puede estar la deformidad, que puede tener deformidades en los dos huesos. ¿Sale? Entonces esto es lo que les platicaba, ¿no? Cuando hay un incremento en el ángulo, por ejemplo del lado izquierdo, que tenemos más de 100 grados, pues está en vargo, ¿de acuerdo? Pero si lo pensamos también, tiene deformidad en la tibia, y esa tibia está en vargo, ¿de acuerdo? Entonces es una deformidad mixta. No tenemos que olvidar que no nos movemos en un solo plano. Entonces tenemos que tener las consideraciones de cómo se ve en el plano coronal y sagital, porque si no perdemos la dimensión y podemos hacer una corrección solo en un plano
y la otra sigue siendo igual de mala la deformidad. Entonces, este es un caso, por ejemplo, de una deformidad posteromedial de tibia que puede estar asociada a pseudoartrosis congénita, y entonces hay una incurvación también anterior. ¿Qué les vamos a hacer? Bueno, lo que les vamos a hacer depende de todos los antecedentes. Entonces, podemos ver que muchas deformidades parecerían muy severas, o que no nos cuadra con como nosotros nos vemos nuestras piernas derechas, pero son niños. Entonces hay que guardar la calma. Algunos no ameritan tratamiento, y esto podrá estar determinado de acuerdo a la edad. Es decir, tienen remisión espontánea. Como les decía, si hay control en la cuestión metabólica, por ejemplo en el raquitismo, o una deformidad como la previa, que es una deformidad posteromedial de tibia que parecería muy severa, pero que eventualmente tiene remisiones espontáneas. Entonces, con calma, hay que aprender a saber que los niños nos dan tiempo, ¿sale? Y pues cuál es el segmento que está afectado. Podemos escoger por una cuestión quirúrgica o por una cuestión ortésica. No hay ningún estudio publicado que tenga una consideración estadísticamente significativa con el uso de ortesis. Entonces, si un niño necesita tratamiento, eventualmente necesita una cirugía. Podemos determinar en qué tiempo o no, pero no perdamos el tiempo con ortesis, o no nos dejemos incómodos. De repente les pregunto si alguno de ustedes se pone zapatos duros. Seguro que no. O sea, los 2 minutos que están de la puerta de su casa afuera, regresan y se los quitan. Pues a los niños tampoco, ¿sale? No les van a generar ningún beneficio, y pues eventualmente pueden estar más incómodos. El tratamiento quirúrgico se puede desglosar de acuerdo a la edad en varios puntos. La primera puede ser la manipulación fisaria, es decir, si todavía tenemos los cartílagos de crecimiento abiertos. Podemos hacer osteotomías para hacer correcciones progresivas, o bien para hacer correcciones agudas. Entonces, estas son imágenes de unas plaquitas que se llaman plaquitas en 8 o bandas de tensión. De lo que se trata en general es que cuando atrapamos este lado del cartílago de crecimiento, pues este eventualmente sigue creciendo, y entonces pues se puede lograr la corrección, ¿de acuerdo? Hay tablas para determinar, de acuerdo a la deformidad, al tamaño de la fisis y a la edad del paciente, cuánto es que podemos lograr, y entonces en qué momento debemos operarlo. En general, para pensar en una manipulación fisaria debemos de considerar que el paciente por lo menos tiene 2 años de crecimiento. Entonces, algo que es bastante útil es que en una niña que ya tuvo su menarca, eventualmente tendrá ese par de años de picos de crecimiento rápido. O sea que si se le encuentran que ya tiene año y medio que empezó con su menarca, pues no tiene mucho sentido que traten esta técnica. En los varones, como ya decíamos, la tasa de crecimiento es más prolongada, y eventualmente podemos retardar este tratamiento a lo mejor a los 12, 13 años a lo mucho. No les sugiero que lo hagan mucho más tardío. Y estas plaquitas se pueden quitar porque son muy fáciles con un tornillo. Bueno, a veces no tan fáciles. A veces se esconden mucho en el hueso y a veces tampoco podemos quitarlas. Pero pues ese sería el objetivo, que pueda ser reversible y que eventualmente, si tiene todavía crecimiento, no lo detengamos por completo. Pero también hay manipulaciones que son definitivas, por ejemplo con los tornillos. Entonces ya no vamos a ir por ese tornillo, ya estamos calculando que estamos pensando corregir y en cuánto tiempo lo va a lograr, y lo ponemos de forma definitiva. E incluso se pueden hacer de forma percutánea, con una broca y con un intensificador, pues lastimar de forma intencionada esa parte del cartílago de crecimiento para frenar su crecimiento, aunque esas técnicas no lo tenemos tan controlado, ¿de acuerdo? Y bueno, este es un caso con una secuela de fractura de fémur, en donde hicimos una corrección con una osteotomía aguda, técnicamente supracóndyle. Entonces la primera imagen es como nos llegó, y pues cómo quedó con el fijador externo. A mí me gustó utilizar la fijación externa porque creo que tiene muchas ventajas respecto a otros métodos.
Sin embargo, se puede usar fijación interna o enclavado centromedular. Eso al final es lo menos importante. Lo más importante es que hagamos una corrección planeada, bien estudiada, porque si no, lo que le pongamos va a fallar. Y bueno, pues una corrección progresiva con una deformidad tan severa, con una enfermedad de Blount, en donde ponemos un fijador externo circular con unas bisagras que vamos a ir moviendo técnicamente, milimétricamente, conforme va pasando el tiempo. Esta es una deformidad muy proximal de tibia, entonces se tiene que trasladar un poquito la osteotomía porque no la podemos hacer en el centro de rotación de la deformidad. Y con estos motorcitos, o sea, las bisagras están encontradas prácticamente a nivel de la osteotomía, que son estas. Esto es lo que realmente se está moviendo, y con esto lo movemos, que son estos motorcitos. Y este es el resultado final de esta chica. Yo creo que le fue bastante bien, aunque le faltó un empujoncito. Pues les agradezco mucho y pues aquí están mis datos.